está conectada directamente con un tallo y acá va como una arvejita, es la neurohipófisis, y acá tenemos en esta porción lo que se denomina cerebelo, y en esta parte más baja, bulbo, y acá finalmente lo que está encerrado en nuestra columna vertebral, la médula espinal y su parte extrema que está en el sacro, cauda equina o cola de caballo. A todo esto le decimos en anatomía sistema nervioso central. Es la parte de nuestro cerebro a la que se le ha dado una importancia relevante y en general decisiva para toda la neuroanatomía. Así se ha considerado a toda esta parte, especialmente la corteza, el lóbulo frontal, lóbulo occipital, lóbulo parietal. Entonces, se ha estudiado hasta la saciedad en neuroanatomía esta parte. Pero se ha obviado un segundo cerebro, es del que voy a hablar y al que ahora se le da una debida importancia. Este cerebro está compuesto por este cuerpecito que se denomina neurona y que tiene un tronco y tiene dendritas y tiene su parte central que le denominan axón y tiene su parte del tronco y tiene su parte central, su núcleo. Esta es la unidad en célula del cerebro. Por supuesto, también el cerebelo tiene su tipo de neurona. Por ejemplo, tiene las neuronas de tipo así. Y le dicen células de Purkinje. Esto hay en el cerebelo. Y en el bulbo también tiene su tipo de neurona, y acá también. Pero todo esto ha sido considerado altamente sagrado como la expresión máxima de la evolución del sistema nervioso humano, o sea, del hombre. Se ha considerado lo mejor y que produce neurotransmisores, que están tan de moda cuando se habla constantemente del tema neurotransmisores, y todo el mundo ha escuchado, sustancias que produce el sistema nervioso central y que sirve para transmitir impulsos nerviosos de célula a célula para que se produzca el pensamiento. ¿Qué se produce? Se produce pensamiento en forma de lógica, pensamiento elaborado, pensamiento que produce especialmente la parte alta acá ve, y a esta parte alta se la considera la máxima expresión de la evolución del cerebro humano. Esta parte se llama neocórtex, o sea, nueva corteza, neocórtex. Hasta ahora, todo lo que estamos reseñando es lo clásico. Se ha hablado del primer cerebro del sistema nervioso central, pero el segundo cerebro recién se ha comenzado a escuchar en 1999, en las cátedras de un profesor. Acá el profesor clásico era Iván Pavlov, reflejo condicionado, neurona. Acá el clásico de los estudios ha sido Purkinje, por ejemplo, en estudiar las neuronas del cerebelo, acá en el cerebelo. Clásicos han sido, por ejemplo, Ramón y Cajal, es más, para colorearlo, las neuronas. Entonces las coloreaba con sales argénticas, colocaba, las ponía en microscopio, era un histólogo español, Ramón y Cajal. En fin, muchos se han dedicado al estudio del cerebro, sobre todo sacrificando a los que adoran a los animalitos, pobrecitos, sacrificando gatos en grandes cantidades. A los gatos le ponían impulsos eléctricos, vivos, vivos, abrían, y así han estudiado la transmisión nerviosa a través de las células del cerebro, en animales.
pero del segundo cerebro, como les vuelvo a repetir, recién el año 2000, 1999, 2000. Y ese fue un profesor de la cátedra de anatomía, profesor de la cátedra de anatomía. Este profesor ha sido el profesor Michael Gerson. No crean que es el de la terapia Gerson de Alemania, no. Este es profesor anatomista y de biología celular. Su nombre es así, ¿ve? Michael Gerson. Entonces, este profesor de la Universidad de Columbia encontró que en el intestino delgado existe 100 millones de neuronas y tiene el 70% de neuronas de todo nuestro cuerpo y el otro 30% está acá. O sea, es un verdadero cerebro y que produce como el cerebro neurotransmisores. Produce opiáceos, produce benzodiazepinas, produce también serotonina, dopamina. También produce como neurotransmisores la monoaminooxidasa, enzima que le llaman MAO, monoaminooxidasa. Todo eso se produce en el intestino delgado. En el interior del intestino delgado se produce todas esas sustancias. Por lo tanto, cuando una persona sufre una depresión, hay que pensar en el segundo cerebro. Y hay que pensar en el segundo cerebro, lo que yo estuve dibujando desde la entrada, desde el esófago, curvatura mayor, estómago, intestino delgado, y finalmente su conexión acá, a esta altura, con la bolsa del ciego y del ciego, su colon transverso, su colon descendente, su asa sigmoidea, su ampolla rectal, recto y el ano. Hay que pensar en esto. Y todo esto está inervado de neuronas. Es un verdadero segundo cerebro. La mujer que comenzó a divulgarlo ha sido la médico que hoy día le llama a la medicina que se dedica a esto, medicina de las tripas. Ella se llama Irina Matveikova. Y el libro que ha escrito, ustedes lo pueden conseguir, tienen que buscar, y en internet. Irina es checoslovaca. Matveikova. Ella empezó su cátedra por el curso de cardiología. Ella, como todas las personas impresionadas por la cardiología y por sus hallazgos. Esa época yo también la viví, era motivadora, 1969, con Christian Barnard, su primera operación de trasplante cardíaco. Entonces uno se emocionaba, pensaba que es lo máximo la cardiología. Todo el mundo quería ser cardiólogo. Impresionante ver abrir la parrilla costal, remover los grandes vasos del callado de la aorta, abrirlo, ver que si hay un trombo, un coágulo, una tetralogía, sacarlo, extraerlo, ponerle un corazón nuevo. Era lo máximo, aparentemente. 1969, Christian Barnard. Ha pasado el tiempo y la gente aún sigue impresionada con eso, sigue impresionada con los trasplantes. Es una gran estupidez hacer un trasplante cuando uno esto lo puede modificar a través de esto. O sea, puede modificar el cerebro uno modificando su digestión. Ese es el gran hallazgo de este profesor Michael Gerson, biólogo celular, profesor de biología celular y profesor de anatomía en la Universidad de Columbia, 1999. Cantidad de neuronas en el intestino delgado, 100 millones de neuronas, y que produce 70% de los neurotransmisores de todo nuestro cuerpo, y acá solamente se produce el 30% de todo el cuerpo. Mire qué importante es entonces este segundo cerebro, 70%. Una pregunta, ¿por qué ese grado está
A ver, suponlo pues, suponlo. Claro, seguro. Porque ya los antiguos médicos, los primeros médicos que sentaron por primera vez las bases de una medicina racional, por supuesto hablo de Europa, ellos sentaron que tu único medicina sea tu alimento. Y toda ingesta está relacionada finalmente con la boca, pues no. Siempre la boca a nivel oral. Todo alimento empieza por la boca y hace todo su proceso digestivo. De la boca hasta el ano hay de 8 a 12 veces el tamaño de nuestro cuerpo según la estatura. Sacas todo el intestino y te ocupa más o menos unos 2 pisos del edificio. Son de 8 a 12 metros. 8 a 12 metros tienes acá. Y cuando se extiende, mira lo que hablo, se extiende, ocupa un estadio, una hectárea. Extendido, si lo cortamos, si lo extendemos y ponemos ahí un estadio. Ahí se va a verificar el proceso de transformación de la ingesta oral, de lo que tú ya has comido. Has comido fruta o has comido queques, aunque no sea carne. Has comido chorizos, hamburguesas, has comido conejo. Todo eso acá va a tener que transformarse. Eso ya lo había dicho la medicina antigua, ya lo había dicho. Sin embargo, eso fue visto después como algo pasado en moda, como algo que aún no es ciencia. Se comienza a considerar ciencia solo lo que empieza en el siglo XVIII. Siglo XVIII, de 1700 a 1800, época industrial. Ahí, señor, en la época industrial, comienza el hombre a dividir el trabajo. Y al dividir el trabajo para producir más, ese mismo sentido lo aplica la medicina. Y al cuerpo humano comienza a dividirlo. Y el que se ocupa, por ejemplo, del sistema nervioso central y nada más, es un neurólogo o un neurocirujano. Y el que se aplica de esto es un gastroenterólogo. Y esto no tiene que ver nada, supuestamente, con la epilepsia. Mira para lo que te digo. No tiene que ver nada, por ejemplo, con un insomnio. No tiene que ver nada, por ejemplo, con una distonía neurovegetativa. No tiene que ver nada con una paranoia, con una psicosis. No tiene que ver nada. Es más, cuando se quieren estudiar las enfermedades psiquiátricas, siempre se ha visto la enfermedad psiquiátrica como un factor orgánico. De pronto hay una lesión, hay un tumor, va uno. 2, un factor sociológico, afectivo, de tu familia. Te han dado malos conceptos en el aprendizaje de las normas sociales de convivencia. ¿Ves? Y por ese camino iba, por ejemplo, el psiquiatra Carl Jasper. Ellos, cuando clasificaban las enfermedades mentales, siempre iban a ese punto, a que nada tienen que ver estas enfermedades con un proceso de elaboración acá, ¿ves? Estoy hablando a nivel bioquímico. Nada tiene que ver. Come todo. Y cuando dicen come todo, si se hace más riguroso, te van a hablar de los 4 grupos básicos de la alimentación. 4. Y hasta ahora se sigue usando eso en Estados Unidos. Te van a hablar de las proteínas que te hicieron comer. ¿Cómo es posible? ¿Tú vas a ser vegetariano? ¿Estás loco? ¿Estás chiflado? ¿A dónde te has metido? Todas las religiones judeo-cristianas, todas, la única que se salva es de la Elena White, que es del movimiento adventista. Esos son vegetarianos. Pero que ustedes hablen de no comer carne, por ejemplo, movimiento de Oriente, del antiguo mundo sánscrito, el Bhagavad Gita, Krishna, ¿qué cosa era? Arjuna. Ya decían que el alimento se divide en 3 tipos de alimentos. Esa ciencia milenaria, la Ayurveda. 3. Alimento sádvico, del hombre sabio. Alimento rayásico, del hombre apasionado.
y alimento tamásico del hombre ignorante, embrutecido, envilecido. Y según las castas, las personas comían, y el hombre sabio nunca tragaba carne, nunca. Eso es repugnante, putrefactivo. Ese legado a Grecia también llegó. En Grecia, por ejemplo, un hombre muy condenado, Epicuro, filósofo, era soldado en Atenas, y él decía, no hay nada en la filosofía como la sublime ataraxia. ¿De dónde él aprendió? De la antigua India. Eran filósofos que habían estado antes en Egipto y habían bebido el conocimiento de la India. De la India llega al Egipto esos conocimientos. Entonces, el hombre vegetariano en el mundo griego, así como Epicuro, así como Platón, eran vegetarianos. ¿Sabe qué buscaban? La sublime ataraxia. ¿Qué es la sublime ataraxia? Un proceso digestivo impecable, 100%. Y decían, eso es felicidad. Eso se llama felicidad. Y en el mundo antiguo, esto lo conocían, por eso la escuela Hipócrates de Cos. Pero tiene que pasar el siglo, otra vez digo, el siglo XVIII. De 1700 a 1800 empieza la era industrial en Inglaterra. Y ahí en Inglaterra precisamente, al dividir el trabajo para producir más, y una fábrica, un hombre ya no producía un zapato. Ahora unos hombres producían el cordón del zapato, otros hombres producían la suela, otros hombres producían solo los ojales, otros hombres producían solamente el cuero, otros hombres teñían y se producían cantidad. Todo eso se ha extrapolado, se ha llevado a la dimensión humana y se ha creído que llevándolo a la dimensión humana se va a lograr un servicio médico excelente, de tal manera que si tú estás enfermo y tienes convulsiones clónicas, epileptoides, ¿qué te voy a dar? Te voy a dar algo que debe influir acá y que tiene diferentes nombres para inhibir esos movimientos de epilepsia, y hay grados de epilepsia. Entonces, y en cuanto a la alimentación, nada tiene que ver. En cardiología igual, escuchado, usted tiene una presión alta, su comida, esto nomás quedan limitados. No coma grasa, ¿qué más? Trate de comer carnes blancas nomás, así, no coma grasa. Bajo en sal y tome amlodipino, está tu antihipertensión, está controlado. Y la mujer feliz está controlado. ¿Qué tiene que ver si yo como, por ejemplo, un bistec? Nada tiene que ver, señor. Usted tiene que comer los 4 grupos básicos. Ese tipo de enfoque, hoy día, todos los movimientos de medicina holística ya lo consideran disfuncional, arcaico, porque no funciona, no resuelve ningún problema en el mundo de los que tantos hay. Cardiopatías, enfermedades degenerativas, enfermedades psíquicas, depresión, nada. Nada. ¿Qué quiere preguntar, señor? ¿Las enfermedades psíquicas se pueden arreglar mediante la dieta? Entonces, las enfermedades de acá, que dicen psíquicas y que radican de alguna manera en el cerebro, y que pueden, hoy día, según las investigaciones psiquiátricas, 2 fuentes tienen. Uno, orgánicas. O sea, de hecho, la patología está identificada en el tejido. Puede ser alteraciones de funcionamiento en su electricidad, en el electroencefalograma, o bien puede ser de que tiene también una degeneración en el tejido. Eso es uno. 2, acá, en el ámbito digestivo, encontrarle la relación con lo que ocurre en el primer cerebro, para las personas ha comenzado recién a empezar con la proyección de esta mujer que se denomina médico de las tripas, Irina Matveikova, checoslovaca, nacido en Praga y radicado en Madrid. Entonces, si usted tiene una buena digestión 100%, la producción de serotonina, dopamina, monoaminoxidasa le va a poner en paz con su primer cerebro. El otro, el gran porcentaje, 30% que produce,
está relacionado con el segundo cerebro. Hay una relación así, del primer cerebro al segundo y del segundo al primero. Así. Antes lo obviaban totalmente. Hoy en día, a partir del siglo XXI que empezó, hoy día ya los nuevos médicos de la medicina natural, que tiene un enfoque holístico, macroscópico, han cambiado su visión. Y al cambiar su visión, ya no solo se preocupan por el aspecto orgánico y el aspecto del aprendizaje, de comportamiento, que en general ahora está en manos de los psicólogos, sino que se preocupan de este aspecto que 100% fue la preocupación de Hipócrates, de Cos, que tu alimento sea tu única medicina, que una buena digestión va a dar una buena paz mental. Enlazado con el pensamiento antiguo de Epicuro, que decía, una buena digestión es una sublime ataraxia. Esa era la base de Epicuro. Una buena digestión es el mejor premio que puedes tener en la tierra. Es salud, y ahí después viene salud, amor, dinero. El dinero incluso se hace no necesario. Dinero es una búsqueda nada más de un medio de intercambiar bienes. Incluso no es necesario. En la actualidad se ha vuelto un mito, pero las grandes culturas lo consideraban innecesario. Tenían otras maneras de intercambiar bienes sin dinero. Hoy día mismo marchamos a la desmaterialización del dinero, tarjetas, golpes electrónicos. Entonces, como le vuelvo a repetir, y el Señor me preguntaba, esto, funcionando correctamente esto, ¿van a desaparecer las enfermedades psíquicas? Efectivamente. Yo he tenido pacientes con adicción a la marihuana. Entonces, en 3 días ha desaparecido su adicción a la marihuana, en 3 días. ¿Y sabes cómo? Yo empleaba acá la citroterapia. Igual el alcoholismo. ¿Y cómo lo emplean la citroterapia? En forma de combinación, citroterapia y ayuno. Entonces la persona, según su peso, le indico la cantidad de limón. Y el limón en forma de jugo, puro, absolutamente sin nada de agua. Y comienzo a darle limón. Le comienzo a dar desde las 6 de la mañana que se levanta, le comienzo a dar, por ejemplo, supongamos al Señor yo le daría 7 limones cada hora, a las 6, 7, a las 8, 7, a las 9, 7, a las 10, 7, a las 11, 7, hasta las 9 de la noche. Son como 16 horas, 16 por 7, y ahí tenemos todo lo que en el día tomó, lentamente, maduro, amarillo y con sorbete. Entonces, 6 por 7, 42, 7 por 1, 7, 11. 6 por 1, 7, 11. 12. 6 por 7, 7 por 1, 6 por 7, 42, va 4. 7 por 1, 7, más 4, 7 más 4, 12. Ahí está. Ahí está, ¿por qué le pones 12? Cruzaste. Te cruzaste. Claro. Yo no estaba equivocado. 6 más 4, 10. 7 más 4, 11. Entonces, mira, 16 horas. 16 horas por 7. 6 por 7 va 4. 7 por 1 más 4. ¿De dónde sacas tú? Entonces, ¿sabe qué? Esto administrado paulatinamente, con sorbete, va, al no comer nada, al ayunar, va penetrando por la mucosa gástrica, ya, al cuerpo, y va desintoxicando aceleradamente. 1 día, 2 días, 3 días, a medida que pasa el tiempo, y no hay hambre. Eso es lo más interesante. No hay hambre, nada. Entonces, el individuo después de 1 día
siente una gran paz en el cuerpo. Segundo día mejor, el tercer día mejor. Entonces, ¿cómo se explica eso? Eso se explica por una intensa alcalinidad que provoca el limón. Pero, ¿de qué le vale eso si después va a comer su arroz con frijoles? Todo se malogró, así sea vegetariano. O tomas tu tacita con un queque naturista, con una tacita de café de cebada. Para nada te sirve. ¿Sabes por qué no le sirve para nada? Porque su cuerpo lo que necesita es seguir alcalinizando. Y para seguir alcalinizando tiene que emplear elementos crudos del que ya hablaba Birja-Benna. Se escribe Bircher-Benner. ¿Ve? Y entonces este fue el pionero de las dietas crudas. Y entonces necesita el cuerpo seguir alcalinizando. Porque el cerebro, los tejidos del cerebro, son altamente sensibles a los procesos de acidificación y alcalinización. Cuando hay intensa acidificación, abunda esto, los hidrogeniones, hidrógeno. Y cuando hay intensa alcalinización, abunda el oxígeno. Y entonces, en general, el hombre actual está altamente acidificado. Y la repercusión en la persona aparentemente psiquiátrica es que en él hay gran depósito de sustancias que acidifican todo el interior del cuerpo, especialmente el líquido cefalorraquídeo. El líquido cefalorraquídeo en estas personas incluso se le encuentra hasta microorganismos en el interior. Por eso las punciones lumbares. Hay personas que le sospechan alguna patología psiquiátrica y les encomiendan las punciones lumbares para extraer el líquido cefalorraquídeo. Y es una barbaridad, una monstruosidad. Porque la culpa la están achacando al microorganismo. Es algo estúpido, algo imbécil. El microorganismo no tiene que ver nada en ninguna enfermedad, absolutamente nada. Pero la medicina actual ha hecho un mito para vender dinero. Porque cada microorganismo que necesita su espectrum de lo que llaman biocultivo, cada microorganismo, ese tipo de medicina, así que haya plata. Necesita cultivar ahí para ver especialmente qué tipo de antibiótico es bueno, el antibiograma llamado. Con eso la persona está entretenida, está fabulando y sigue tragando sus galletas, toda esa porquería que hoy día ha sido denunciada hasta en Panamá. Porque esa rica lechecita pura vida, gloria, hoy día está en boga, por eso le hablo. Es pura basura. Aparentemente el Estado te protege. Eso es falso. ¿Por qué dices que el limón alcaliniza si el limón en sí es ácido? Eso, lo que él dice, es lo que le detiene a las personas del vulgo. Yo le respondo. A ver. Por la cantidad de minerales que tiene, pues eso es lo que alcaliniza. Y es verdad, pero no solo son los minerales, porque yo puedo tomar magnesol y no me estoy alcalinizando. Tiene mineral, no me estoy alcalinizando. Tiene el limón, solo tiene algo que no puede tener nada. ¿Sabe qué tiene? Vida. Vida. Fíjate. Y con eso ya abarco que tiene minerales, tiene vida, es un elemento vivo, es un elemento tan alcalinizador en el cuerpo que es curativo. Pero nosotros no nos vamos a poner a discutir. Yo prefiero adoptar la posición del comandante Astorga. Era un naturista famoso. ¿Él sabe qué decía? El naturismo no se discute, se comprueba. Ya está, basta, hay que comprobarlo. O sea, es una relación hombre y naturaleza directa. O sea, el hombre del pensamiento racionalista tiene que estar en comunicación con la naturaleza de acá, ¿ve? Del intestino. Por eso en la antigüedad habían algunas personas que hablaban cuando tenían un problema, siento un vacío en el estómago, una corazonada. Por acá se les hacía un nudo. Le está hablando ese segundo cerebro. El hombre, si ahora quiere recuperar su naturaleza, otra vez tiene que volver de este primer cerebro que él pensaba que era todo, lo máximo, el origen de la ciencia y todo,
a este segundo cerebro. Otra vez tienen que volver. Y este segundo cerebro es lo que ha constituido siempre el patrimonio de la medicina natural, siempre. En cambio, este primer cerebro, un tanto que ha sido endiosado con esos descubrimientos que le digo, del córtex, de su actividad del córtex, acá está la glándula pituitaria. O sea, hemos mirado arriba y por mirar arriba hemos terminado dividiendo al cuerpo humano en sectores, en partes que han dado origen a especialidades, parcelas en la medicina. Así, por ejemplo, del cerebro, como les digo, el neurólogo, del intestino, gastroenterólogo, del pulmón, el neumólogo, de los riñones, el nefrólogo, de las glándulas, el endocrinólogo y así. Hasta de la enfermedad se ha hecho especialidad. De la enfermedad. Ejemplo de la enfermedad. Antes había tisiólogos. Hoy día, en la historia de la medicina, cero. Desapareció el tisiólogo. ¿Dónde está? Antes había el venerólogo. ¿Saben lo que es? El que estudiaba el chancro blando, el linfogranuloma venéreo, la sífilis, la gonorrea, todo eso estudiaba. Y hoy día no hay. Ahora hay los que se dedican a la ETS. Y ETS no es los extraterrestres. ETS es enfermedad de transmisión sexual. A ver, preguntas. Eso. La gastritis por la helicobacter. Y no solo la gastritis, ahora te voy a hablar de esto. 1, 2, acá está el corazoncito. Y el Mycobacterium tuberculosis, de la tuberculosis, hacían congresos en 1960 de tisiología, grandes tisiología. Disculpe, yo puedo responder sobre la gastritis por helicobacter. A ver. En realidad está comprobado que el helicobacter no causa gastritis, sino es un microorganismo oportunista. Nada más. ¿Y saben por qué le dice oportunista? Porque cuando hay gran acidificación, tú acá le has puesto, mira, metafóricamente voy a hablar, acá en el lecho de la mucosa gástrica, tú le has puesto internet, jacuzzi, es un hotel 5 estrellas para cualquier bacteria, no solo para el helicobacter, sino para el Lactocystis hominis y para tantos que pueden haber. Al último, no hay ninguna bacteria, hay el pleomorfismo bacteriano. ¿Sabe qué? Las bacterias, los virus, los microorganismos mutan de formas. No son que se reproducen y todos son iguales, no, mutan. Y esa es la tesis del enemigo de Pasteur. El enemigo de Pasteur decía, todo eso es falso, hay el pleomorfismo. Después también hay quien decía, Capdevila, su libro Revisión microbiana, es pleomorfismo bacteriano. Según el cambio del hábitat, también cambia el microorganismo, ¿sí? Doctor Luna, ¿cómo funciona la combinación de limón y ortiga en el tratamiento de enfermedades infecciosas? Ahí está, cuando uno emplea la ortiga, está estimulando todo el sistema del tejido celular subcutáneo. Así ve, tejido celular subcutáneo. Todo esto está influenciando. Y en el tejido celular subcutáneo que está bajo nuestra piel, prácticamente hay todo un mundo de neuronas. Tanto es así que ahí están los corpúsculos de Krause, están los corpúsculos de Ruffini, están los corpúsculos total de receptores que en el cuerpo nos dan lo que dicen el sentido. Y cuando tú empleas la ortiga, la Urtica urens, estás empleando al pasar la ortiga por todo el cuerpo desnudo, estás produciendo gran cantidad de acetilcolina, que en realidad es un relajador del sistema nervioso y también un irritador de la piel por el ácido fórmico que tiene los pelitos de la ortiga. Ese ácido fórmico en el cuerpo, al inflamar el cuerpo, produce un rubor primero, enrojecimiento, una irritación, una pequeña fiebre en todo el cuerpo. Y esa pequeña fiebre hace de que la sangre que está estancada en el interior y que debe recorrer de la mucosa, el interior de todo el intestino, hacia la piel, debe hacer un trasvasamiento. La sangre se está moviendo en el cuerpo, por todo el cuerpo. Lugar donde no se mueve y hay un estancamiento, es pasible de amputación, de exéresis, de cortar con el bisturí, de amputar.
donde no circula la sangre. Una necrosis se produce. Entonces está circulando la sangre. Cuando tú ortigas, esa sangre cargada de acidez se queda concentrada en la piel, porque la piel con una buena ortigadura se debe poner roja, colorada. Y es la primera medida en cualquier enfermedad, excepto en quemaduras, en la zona quemada. Entonces, si tú ortigas bien al paciente, este tejido celular subcutáneo, la sangre va a ir a esa zona, piel y tejido celular subcutáneo. ¿Y sabe qué va a pasar? En primer lugar, un gran alivio, una descongestión. Si hay dolor de cabeza, remite el dolor de cabeza. Ahora, tiene que ver la dosis de la ortiga. ¿Qué dosis? ¿Cuánto tiempo? Cada hora, 1 minuto. Cada hora, 1 minuto. Son 16 horas, 16 ortigadas. Es el día. Ortigar bien, ortigar el cuerpo y después agua. Y después se pone su ropa el individuo. A la hora siguiente, igual. En general yo eso lo he aplicado con pacientes graves, especialmente artríticos. Por supuesto, después hay que saber qué hacer, si no te quedaste a mitad de camino. Porque tú puedes ser diabético y ya estás para la diálisis. Y yo te trato así, 3 días, y quedas libre de la insulina. Así le he quitado la insulina. Pacientes que están con insulina. Doctor, ¿y por qué en los hospitales a los enfermos de los riñones les prohíben tomar limón, naranja? Por ignorancia, porque cuando tú estás en la cátedra universitaria, ¿para qué te van a hablar de los limones? Si la Pfizer es la que digita los grandes congresos, cuando cada vez que la universidad tiene sus congresos de medicina, la Pfizer, la Sandoz, ellos digitan eso. ¿Pero por qué digitan ellos eso? Porque ya te dije que la medicina desde el siglo XVIII, 1700 a 1800, entró en la era de la especialización. Los médicos se apartaron de los prestadores de salud. Antes habían prestadores de salud que ponían jeringas, bombillas, o ponían sangría, otros eran hasta magnetizadores. Todo eso quedó olvidado y el único que valía es el médico de academia. Sí, esa es la medicina vigente. Esa es la medicina con gran aparato legislativo que se encarga de regir quienes deben curar o no. Es la autorizada. La persona que es hereje es la única que puede empezar hasta a entrometerse con su alimentación, porque en general, hasta en los libros que sobre el tema hay, a ti te dicen, este libro, por si acaso, no es para que usted obvie al médico. El médico en todo el mundo donde la ley está vigente, es el personaje central. Sí, por eso hay la OMS, ¿o no? ¿O no? ¿Qué es la OMS? A ver. ¿Y acaso esa no tiene derecho a digitar qué es medicina científica y qué es medicina complementaria? Es más, hoy, como esta medicina ahora está en crisis, hoy esta medicina está en crisis porque eso que está pasando en Pura Vida, en la medicina también pasa, han habido escándalos. Por ejemplo, en el año 60, el escándalo de la talidomida. Niños que nacían con amelia, es decir, sin brazos y sin piernas. Esta medicina está ahora en crisis, estamos pasando al nuevo siglo y se está remeciendo esta medicina. Por eso hay más gente que usted encuentra en la calle y dice, yo soy vegano. Antes decía eran vegetarianos, eso era por la década del 70, ahora no, vegano. Surgen tiendas, hasta tiendas falsetes, que con el nombre de naturistas se dedican a vender productos. En realidad la naturaleza uno lo va a encontrar en su propio cuerpo acá. Y eso depende primaria y directamente de lo que tú comes. Entonces esa medicina vigente es la medicina microscópica. Porque uno para poder estudiar esto, en primer lugar, necesita un microscopio. Para empezar. Por ejemplo, Ramón y Cajal, que estudiaba histología del tejido nervioso, él se dedicaba a eso, él no tenía pacientes. Interesaba pacientes. Él era histólogo.
médico, histólogo. Se dedicaba a no recibir ningún paciente. Teñir la neurona. Y él ideó y se las veía mejor con las sales argénticas. Perfecto. Eso ha causado avance en el ámbito microscópico. Avance. Pero en este ámbito macroscópico, yo lo comparo al ciclo del agua. Uno si se dedica al ciclo del agua y a saberlo, conocerlo, uno va a ver que el ciclo del agua empieza en el mar, en el proceso de evaporación, en el proceso de movilización de las nubes, en el proceso de chocar una carga con otra en las nubes y hacer rayos, truenos, tormentas, y en el proceso de desprenderse la lluvia, y el proceso de correr por entre los Andes, las partes altas, y formar ríos, riachuelos, lagos. Ese es el ciclo del agua. El que está interesado en el ciclo del agua no le interesa para nada cada una de las piedras y sus átomos, y si son calizas, y si son turberas, absolutamente nada. Así fue la medicina hipocrática. 5 puntos nomás le interesa. 1, gastrointestinal. 2, genito-urinario. 3, piel. 4, hepatobiliar. Y 5, respiratorio. Punto. Eso es lo que me interesa. Como el ciclo del agua. Y no le interesa si acá hay dendritas, si acá hay transmisores, nada. Es una historia estúpida, pero que hoy día se puede rescatar más que como complemento. Porque para efectos prácticos, a nosotros nos basta conocer lo que en la antigüedad se sabía. Primero, la naturaleza del hombre, que es frugívora, y no es para que esté tragando de todo con ese triste mito de los 4 grupos básicos. Proteínas, lípidos. Ese mito hoy día está matando. Por eso la medicina natural hoy día se denomina medicina le dicen este nombre, no comprometida con ninguna Pfizer, con ninguna Sandoz, con ningún SIVA. Medicina no comprometida. ¿Cómo se llama entonces esta medicina vigente? Medicina comprometida, pues señor. Está comprometida con los intereses de las transnacionales, igual que el que a usted le vende una caja de maicena, más que preocuparle su nutrición de usted, está preocupado por vender la caja. Igual con la leche, más preocupado por vender esa caja que no es leche, esa lata que no es leche, está preocupado por la venta. O sea, esta medicina actual es una medicina marketing, es una medicina de mercado, es una medicina comprometida, es una medicina académica vigente con el statu quo, con el establishment, es una medicina ortodoxa. La nuestra es una medicina heterodoxa. Es una medicina disidente, es una medicina hereje, es una medicina marginal, es una medicina holística, es una medicina macroscópica. La otra es una medicina microscópica, analítica, más comprometida por el aspecto microscópico que por la propia salud del hombre. No obstante, no significa que no sea un avance en lo pequeño, pero para lo pequeño se queda como cientificismo. La verdadera ciencia es la que le resuelve a usted el problema de todos los días. No hay enfermedad. Está en su mesa, señor. Y usted cada vez que come un queque y es diabético, se está yendo a la muerte. Así no coma carne. Doctor, porque el problema no es solo de la carne. Doctor, ahora la teoría germinal de las enfermedades infecciosas, se habla de agentes patógenos mutantes. Eso es esto, pues. Eso es esta primera medicina. O sea, esa medicina que usted habla, esa medicina que usted dice germinal, esa medicina que usted dice infecciosa, no es tal. Porque está tomando solamente en cuenta el agente, la noxa. O sea, el supuesto ser microscópico que usted le hace imposible la vida. Cuando la vida, usted mismo se la ha hecho imposible. ¿Sabe por qué? Porque no hay una cultura alimentaria. Esa cultura alimentaria debía empezar por suprimir todos esos productos que le llaman tipo pura vida. Por ahí debía empezar. Sin embargo, los ministerios de salud son cómplices de ellos. Voy a la pregunta, doctor. Dentro de esta teoría germinal, ¿no?, de las enfermedades infecciosas, Microscópica. ya, cuyos agentes patógenos son tantos como, por ejemplo, las bacterias. En Perú ahora hay una especie de pandemia de enfermedades producidas por bacterias bacterias mutantes que producen a la par
simultáneamente gangrena y osteomelitis.